George Collins tenía 71 años. Manos grandes, callosas, formadas por 42 años reparando motores. Veterano de Vietnam. Corazón púrpura. Herido en combate defendiendo una bandera que ahora, en una farmacia de Providence, no podía defenderlo a él. El 12 de marzo de 2024. Las cámaras de seguridad de una farmacia captaron algo que nadie debería ver jamás. Un hombre de pelo blanco, con una chaqueta vieja y los ojos rojos de llorar. Sostenía un pequeño frasco de insulina entre sus manos temblorosas. $340. Ese era el precio. Y en su billetera, apenas 40. Ese frasco no era para él. Era para Margaret, su esposa desde hacía 50 años. La mujer con la que prometió estar en la salud y en la enfermedad. La mujer que ahora dependía de una silla de ruedas y de ese medicamento para seguir respirando. Si crees que nadie debería elegir entre la ley y la vida de alguien que ama, suscríbete ahora. Este canal nuevo lucha por historias como la de George, que necesitan ser escuchadas. George se quedó frente al estante de insulina durante 20 minutos. 20 minutos. Llorando, rezando, moviendo los labios en silencio. La gerente de la farmacia, Sarah Johnson, de 32 años, lo vio. Se acercó. Le preguntó si necesitaba ayuda. Él le mostró la receta médica y preguntó el precio. $340. Sacó su billetera con dedos temblorosos. Unos pocos billetes arrugados. $40. Tal vez menos. Preguntó si había descuentos, programas de ayuda, algo, lo que fuera. Sara le explicó que existían programas, pero que el trámite tomaba al menos 2 semanas. George la miró a los ojos y dijo 5 palabras que ella nunca olvidaría. Mi esposa se está muriendo. Pero lo que pasó después cambió todo. George tomó el frasco, lo miró, y con la mano más firme que había tenido en semanas, lo deslizó dentro del bolsillo de su chaqueta vieja. Sara lo vio. Vio al veterano de guerra, al hombre de 71 años, cometer el primer delito de toda su vida. Y algo dentro de ella se rompió. Apartó la mirada. Pero las cámaras no apartaron la suya. El guardia de seguridad lo detuvo antes de que cruzara la puerta. George no corrió. No se resistió. No mintió. Solo dijo, lo siento. Es para mi esposa. Imagina por un momento que eres George. 71 años. Toda una vida haciendo lo correcto. Serviste a tu país. Te hirieron en combate. Volviste a casa y trabajaste cada día durante 42 años. Pagaste tus impuestos. Fuiste a la iglesia cada domingo. Nunca tomaste nada que no fuera tuyo. Y ahora, la persona que más amas en el mundo se está apagando frente a tus ojos. Y el sistema que prometió cuidarte te da la espalda. El mismo país por el que derramaste sangre te dice que $340 valen más que la vida de tu esposa. ¿Qué harías tú? Para entender por qué George llegó a ese momento, hay que retroceder unos meses. Y lo que vas a escuchar te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre el sistema de salud. Margaret Collins tenía 69 años. Fue enfermera durante 35 años. Cuidó de otros toda su vida hasta que su propio cuerpo la traicionó. Diabética tipo 1 desde 1984. 40 años dependiendo de insulina para vivir. Durante 35 de esos años, un medicamento llamado Novolin funcionó perfectamente, hasta que dejó de hacerlo. En enero de 2024, su endocrinólogo, el Dr. Rajesh Patel, un médico con 30 años de experiencia, detectó que el cuerpo de Margaret había desarrollado resistencia al Novolin. Algo raro, pero posible después de décadas de uso. Los niveles de azúcar comenzaron a dispararse a cifras peligrosas. Necesitaba otro tipo de insulina. Humalog, sin alternativa.
El doctor Patel envió la solicitud a la aseguradora. United Healthcare, una compañía que genera miles de millones en ingresos al año. La respuesta llegó en febrero. Denegada. El formulario de la compañía no incluía Humalog. Recomendaban probar otros análogos primero. A pesar de que el médico especialista ya había determinado que Margaret necesitaba específicamente ese medicamento para sobrevivir. El doctor Patel apeló. Envió registros médicos. Explicó la situación clínica. La apelación fue rechazada. Política de la compañía, dijeron. 2 palabras. Política de la compañía. Esas 2 palabras se convirtieron en una sentencia para Margaret. Sin el medicamento adecuado, el nivel de azúcar de Margaret subió a 420 miligramos por decilitro. Para que entiendas lo grave que es eso, un nivel normal está entre 80 y 130. 420 significa cetoacidosis diabética. Significa que los órganos comienzan a fallar. Significa coma. Significa que el reloj empezó a correr en su contra. Margaret veía borroso. Perdía el conocimiento. Su cuerpo se estaba rindiendo. Ahora piensa en los números de la vida de George. Su pensión mensual era de $1,340. La seguridad social de Margaret aportaba 980. En total, $2,320 al mes para sobrevivir los dos. El alquiler se llevaba 900, los servicios 180, la comida 400, los otros medicamentos de Margaret 200. Cuando sumabas todo, no quedaba nada. 0. Y el frasco de insulina que podía salvarle la vida costaba $340. George hizo todo lo que un hombre desesperado puede hacer dentro de la ley. Llamó a la aseguradora cada día. Suplicó. Le dijeron lo mismo una y otra vez. Política de la compañía. Tocó la puerta de vecinos y amigos. Nadie tenía esa cantidad disponible. Vendió sus herramientas de trabajo, las mismas con las que se ganó la vida durante 42 años. Vendió el reloj de su padre. Con todo eso reunió $180. No alcanzaba. Y cada noche, George lloraba. Se sentaba en la cocina a oscuras para que Margaret no lo viera. Pero ella lo escuchaba. Desde la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchaba los sollozos del hombre más fuerte que había conocido. Una noche, Margaret le dijo, «Tal vez Dios quiere que me vaya». George le tomó la mano, la apretó y le respondió con la voz rota, «Dios quiere que luche por ti». El 12 de marzo, George tomó una decisión, la peor y la mejor de su vida. Caso número 2, 1024-3847. El Estado contra George Collins. Cargo, hurto menor. Pena máxima, 6 meses de cárcel y una multa de hasta $1,000. El día del juicio, George entró a la sala del Tribunal Municipal de Providence con su único traje. Lo había comprado en 1995 para el funeral de su hermano. La camisa estaba planchada con cuidado, pero el cuello mostraba el desgaste del tiempo. Llevaba una corbata con la bandera americana, un regalo del ejército. En la solapa, la insignia del corazón púrpura. La espalda recta, como le enseñaron en el servicio militar. Pero los hombros caídos por el peso de algo más pesado que cualquier mochila de combate. La vergüenza. A su lado, Margaret, en su silla de ruedas, las manos temblando por efecto de la neuropatía diabética. George no soltaba su mano, ni un segundo. Nadie en esa sala estaba preparado para lo que iba a pasar. El fiscal, Jason Wilkes, de 29 años, se puso de pie. Podías escuchar la incomodidad en cada palabra que pronunciaba. Su señoría, entiendo las circunstancias, pero la ley es la ley. El señor Collins cometió un hurto. La farmacia sufrió pérdidas. Si no procedemos, sentamos un precedente.
que la gente puede tomar medicamentos sin pagar y sin consecuencias. Hizo una pausa. Se le notaba que no creía en lo que estaba diciendo. El Estado recomienda libertad condicional y una multa de $500, más la compensación de 340 a la farmacia. Consideramos las circunstancias atenuantes. La abogada defensora, María González, de 45 años, defensora pública, se levantó con una calma que llenó toda la sala. Su señoría, el señor Collins es un veterano de guerra que sirvió a este país. 71 años de vida intachable. Su único delito fue intentar salvar a su esposa. Esto no fue avaricia. Fue desesperación. El sistema los abandonó. La aseguradora les negó un medicamento que cuesta $6 en fabricarse y se vende a 340. ¿Qué debe hacer un hombre cuando tiene que elegir entre la ley y la vida de la persona que ama? Pedimos periodo de prueba sin multas. No tienen dinero para pagarlas. Pero lo que vino después hizo que toda la sala contuviera el aliento. Sarah Johnson, la gerente de la farmacia, subió al estrado. Su voz temblaba. Yo vi al señor Collins ese día. Estuvo frente al estante de insulina unos 20 minutos. Llorando. Me acerqué. Le pregunté si podía ayudar. Me mostró la receta. Preguntó el precio. Le dije $340. Sacó su billetera. Había quizás $40 en billetes. Preguntó si había algún descuento, algún programa. Le expliqué que había opciones, pero que tomaba tiempo. 2 semanas al menos. Me miró y dijo que no tenía 2 semanas, que su esposa se estaba muriendo. La sala quedó en silencio. Sara continuó. Vi cómo rezaba. Sus labios se movían, y luego tomó el frasco y lo guardó en su chaqueta. Yo debería haberlo detenido, pero algo dentro de mí se rompió. Aparté la mirada. La seguridad lo vio en las cámaras. Miró directamente a George. Lo siento. De verdad lo siento. Tu suscripción determina si estas historias llegan a las personas que necesitan esperanza. Si la valentía del juez Caprio te conmueve, suscríbete y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Estamos construyendo un ejército por la justicia. El doctor Patel, el endocrinólogo de Margaret, habló con la autoridad de 30 años de medicina. La señora Collins necesita Humalog para sobrevivir. El Novolin dejó de funcionar. Su organismo desarrolló resistencia después de 35 años. Es poco común, pero ocurre. Envié solicitudes a la aseguradora 3 veces. La necesidad médica estaba clara. Lo rechazaron por política interna. Sin la insulina adecuada, ella desarrollará cetoacidosis diabética. Eso significa coma. Y después, en cuestión de semanas, la pérdida de la vida. Miró directamente al juez. Su señoría, llevo 30 años como médico. He visto personas que ya no están con nosotros a causa de la diabetes. Porque no podían pagar $340 por un medicamento que cuesta $6 en producirse. Esto no es un sistema de salud. Esto es una vergüenza. Entonces, llegó el momento que nadie olvidaría. George habló. Su voz apenas un susurro, pero el micrófono capturó cada palabra. Su señoría, soy culpable. Completamente. Tomé algo que no era mío. Violé la ley. Violé un mandamiento de Dios. La sala entera contuvo la respiración. 50 años llevamos juntos. Le prometí cuidarla en la enfermedad y en la salud. No podía quedarme mirando cómo se iba. Hizo una pausa larga. Las lágrimas caían por las arrugas de su rostro. Estoy listo para ir a donde tenga que ir. Me lo merezco. Solo le pido una cosa. Por favor, asegúrese de que Margaret reciba su insulina. Sin mí, ella no tiene a nadie. Su voz se quebró en la última palabra. Recé todos los días. Le pedí a Dios que me ayudara. Pero el dinero no llegó.
Y yo cometí un error. Viví 71 años sin hacer nada malo. Serví a mi país. Trabajé cada día de mi vida. Nunca tomé nada que no fuera mío. Pero cuando la vida de ella estaba en juego, no pude más. Margaret habló desde su silla de ruedas. Sus manos temblaban. Las lágrimas empapaban sus mejillas. Su señoría, esto es culpa mía. Estoy enferma. Soy una carga para George desde hace tanto tiempo. Él me ha dedicado su vida. Trabajó en 2 empleos cuando me diagnosticaron en 1984. Me alimentó. Me bañó cuando no podía caminar. Nunca se quejó, ni una sola vez. Se detuvo. Intentó respirar entre los sollozos. Esa insulina era lo que me mantenía con vida. Mi azúcar estaba a 420. Veía todo borroso. Perdía el conocimiento. George llamaba a la aseguradora todos los días. Les suplicaba. Siempre la misma respuesta. Política de la compañía. Vendió sus herramientas. El reloj de su padre. Juntó $180. No fue suficiente. Miró a su esposo. Sus ojos se encontraron como solo pueden encontrarse los ojos de 2 personas que llevan medio siglo amándose. Él lloraba cada noche. Decía que tenía que hacer algo. Yo le dije que tal vez Dios quería llevarme. Y él me contestó que Dios quería que luchara por mí. Su voz se convirtió en un ruego. No lo encierren, por favor. Sin él, de verdad no voy a poder seguir. El juez Caprio escuchó cada testimonio en absoluto silencio. Su rostro era serio, pero sus ojos estaban húmedos. Cuando Margaret lloró, le envió un pañuelo a través de su asistente. Cuando el doctor mencionó que el medicamento costaba $6 en fabricarse y se vendía a 340, el juez negó con la cabeza lentamente y tomó nota. Revisó cada documento, los registros médicos, los rechazos de la aseguradora, el estado financiero de la familia, todo. Y entonces, el juez Caprio hizo algo que sorprendió a todos. Habló de algo personal. Mi padre era diabético. Partió en 2019, porque racionaba su insulina, estiraba las dosis para que duraran más. Lo encontramos en coma. Era demasiado tarde. Su voz tembló. La sala entera sintió el peso de esas palabras. El silencio se extendió durante lo que parecieron minutos. Luego miró al fiscal, directo a los ojos. ¿Usted realmente quiere que este hombre vaya a la cárcel? El fiscal bajó la mirada. No, su señoría. No quiero. Lo que pasó después es algo que raramente se ve en un tribunal. El juez Caprio se puso de pie. Se levantó de su silla y caminó hasta donde estaban George y Margaret. Un gesto poco común, casi nunca visto en una sala de justicia. Se paró frente a ellos y habló en voz baja, pero el micrófono capturó cada palabra. Señor Collins, míreme. George levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Usted violó la ley. Eso es un hecho. Pero la ley existe para proteger a las personas, no para acabar con ellas. El sistema de salud les falló. Una compañía de seguros que genera miles de millones rechazó un medicamento de $340 para salvar una vida. No es usted quien debería estar aquí. Son ellos. Hizo una pausa. La sala estaba tan silenciosa que podías escuchar la respiración de cada persona. Usted sirvió a este país. Fue herido defendiendo nuestras libertades. Trabajó 42 años. Pagó sus impuestos. Amó a su esposa durante medio siglo. Y cuando el sistema los abandonó, usted hizo lo que haría cualquier esposo que ama a su compañera de vida. La voz del juez se quebró en la siguiente frase. Esto no es un delito. Esto es amor. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Señor Collins, formalmente usted es culpable de hurto. Pero no voy a castigar a un hombre por amar a su esposa. La sentencia queda completamente suspendida.
Sin cárcel, sin multa, sin libertad condicional. Es libre. George no pudo hablar. Solo asintió mientras las lágrimas caían. Margaret se cubrió el rostro con las manos, temblando. Pero eso no fue todo. El juez miró al representante de la farmacia que estaba en la sala. La cadena de farmacias proporcionará a la señora Collins insulina Humalog de forma gratuita durante un año. Si se niegan, encontraré la manera de que esta corporación rinda cuentas. El representante asintió de inmediato. Doctor Patel, ¿su clínica puede ayudar a inscribirlos en el programa de asistencia del fabricante? El doctor respondió sin dudar. Sí, su señoría. Con todo gusto. Y una cosa más. Voy a comunicarme personalmente con la aseguradora. Este rechazo será revisado. Tengo contactos. Miró a George y a Margaret. Por última vez. Vayan a casa. Estén juntos. Ámense. Se lo merecen. Lo que sucedió después es algo que casi nunca ocurre en un tribunal de justicia. George no podía articular palabra. Solo asentía, llorando. Margaret extendió sus manos temblorosas hacia el juez y dijo con voz entrecortada, «Que Dios lo bendiga». Y entonces, alguien en la galería comenzó a aplaudir. Una sola persona, luego otra, y otra más. Como una ola que nace despacio y después no puede detenerse. En cuestión de segundos, toda la sala se puso de pie. El aplauso llenó cada rincón del tribunal. El fiscal sonrió por primera vez en todo el juicio y se secó una lágrima con el dorso de la mano. La abogada defensora abrazó a George y a Margaret, los tres llorando juntos. Sarah, la gerente de la farmacia, lloraba en su asiento con la cara entre las manos. George y Margaret se abrazaron como si el mundo entero pudiera desaparecer y ellos serían lo único que quedara. 50 años de amor condensados en un solo abrazo. Pero la historia no termina ahí. Y lo que viene después es igual de importante. La cadena de farmacias cumplió. Proporcionó insulina gratuita durante un año y luego inscribió a Margaret en un programa permanente de asistencia. La aseguradora, después de la llamada del juez Caprio, revirtió su decisión. El Humalog fue aprobado. El doctor Patel los inscribió en el programa del fabricante, Eli Lilly, garantizando descuentos de por vida. Y el juez Caprio, de forma anónima, a través de una fundación benéfica, depositó $5,000 en la cuenta de los Collins. Un mes después, George y Margaret enviaron una carta al tribunal. Los niveles de azúcar de Margaret se habían estabilizado. Estaba sana. Celebraron sus 50 años de matrimonio en junio. La carta decía, «Los niveles de azúcar están estables. Ella está sana. Celebramos nuestros 50 años de matrimonio en junio. Usted nos devolvió esto. No tenemos palabras. Solo gracias». El juez Caprio leyó esa carta 3 veces. Y lloró cada una de ellas. La historia llegó a los medios de comunicación. Encendió un debate a nivel nacional sobre el precio de la insulina. Sobre cómo un medicamento que cuesta $6 en producirse puede venderse a cientos. Sobre cuántas personas enfrentan la misma decisión imposible que enfrentó George. El juez Caprio recibió miles de cartas de apoyo de todo el país. Pero más allá de las políticas y los debates, lo que ocurrió en esa sala de justicia fue algo más simple y más poderoso que cualquier ley. Un hombre amó tanto a su esposa que estuvo dispuesto a perder su libertad para salvarla. Y un juez tuvo la sabiduría de entender que hay cosas más grandes que el código legal. Que la justicia sin compasión no es justicia. Que un sistema que obliga a un veterano de guerra de 71 años a elegir entre la ley y la vida de su esposa está roto. Y que a veces el acto más valiente que puede hacer un juez no es aplicar la ley al pie de la letra, sino escuchar al corazón humano que está detrás de cada caso.
George Collins entró a esa sala como un acusado. Salió como un recordatorio para todos nosotros de lo que significa amar de verdad. Acabas de escuchar cómo un solo juez lo cambió todo. Imagina si cada tribunal funcionara así. Suscríbete para difundir esta visión de la justicia. Dale me gusta si sentiste algo. Comenta tu ciudad abajo. Mostremos al mundo que exigimos compasión en nuestros tribunales. Y comparte esto con alguien que haya perdido la fe en el sistema. Porque historias como la de George y Margaret nos recuerdan que todavía existe esperanza.